Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y siguen llegando malas noticias desde España. En este caso, el Celta de Vigo ha detectado varios casos más de COVID-19 dentro de su equipo. Las pruebas PCR a las que se sometieron en las últimas horas, los jugadores e integrantes del cuerpo técnico del club de Balaídos certificaron 4 nuevos casos positivos dentro del plantel, por lo que ya son 9 los futbolistas afectados por el coronavirus. Todos ellos ya habían dado positivo en las pruebas de antígenos que se habían realizado ayer en la ciudad deportiva Afouteza, en el retorno a los entrenamientos luego de las celebraciones navideñas en las que tuvieron unas pequeñas vacaciones para reunirse con sus familiares. Además, la entidad gallega también ha detectado varios positivos entre sus empleados. Por lo pronto, no se conocen los nombres de los jugadores afectados, ni si uno de ellos es el peruano Renato Tapia, pero en el club confían en que la mayor parte de los titulares que dieron positivo puedan llegar al partido del próximo domingo contra el Real Betis de Sevilla. En 2 partidos amistosos previos a su participación en la Liga 1 Betson 2022 y la Copa Sudamericana, el Deportivo Municipal se midió frente al Sport Boys del Callao en el complejo del Ester Grande de Ventín. El primer duelo solo fue de 42 minutos, donde el equipo rosado ganó con el solitario tanto de Diego Zafadi. Los porteños alinearon a Álvarez, Rentería, Torrejón, Reboredo, Cuba, Carranza, Bolívar, Alarcón, Ramírez, Chávez y Zafadi, mientras que los ediles fueron con Melián, Aguilar, Sarabia, Moreno, Llovera, Solís, Ramírez, Peña, Bazán, Ovelar y Núñez. En el segundo partido, de 60 minutos, los ediles superaron por 2-1 a los chalacos con anotaciones de Ramos y Espinosa, mientras que descontaba Junior Huerto para el equipo chalaco. En esta ocasión, los franjeados fueron con Sotillo en el arco, Medina, Guzmán, Ortega, Cayo, Siuchi, Guzmán, Ascuez, Tajime, Espinosa y Rato. Por su parte, los porteños iniciaron con Quispe, Ayaucán, Moreno, Huerto, Garro, Uribe, Mesía, Valencia, Lobatón, Aburto y García. Ambos equipos aún deberán prepararse para su debut en la Liga 1, donde los de la Academia debutarán en su visita al recién ascendido el AET de Tarma, mientras que el Boys deberá recibir al campeón nacional Alianza Lima. Y hablando de los rosados, en las últimas horas se venía voceando del interés del equipo chalaco por contratar al volante nacional Jesús Barco. El mediocampista formado en Universitario de Deportes habría llegado a un acuerdo con el Sport Boys. Así lo dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta en sus redes sociales. Todo cerrado entre el Sport Boys y Jesús Barco. El volante chalaco cumplirá su sueño de defender al club del cual es hincha. En esta temporada, Jesús Barco estuvo en el Carlos Manucci de Trujillo, donde jugó en 23 partidos y anteriormente, como dijimos, estuvo desde el 2017 hasta el 2020 en Universitario de Deportes. Ahora llegará al equipo porteño para ayudarlos a clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022. Y siguiendo con los fichajes, tal como se los avisamos en el video de ayer, el atacante paraguayo Franco Sanelato fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de la Alianza Atlético de Sullana por toda la campaña 2022. No, muy bien, tranquilo, la verdad, el viaje tranquilo, sin problemas y una vez con el equipo bien, me recibieron muy bien. Conozco a un par ya, a Diego, a Bilbao, a Kevin. Y nada, muy bien, tranquilo, feliz, contento. Y mis expectativas es tratar primero de integrarme bien al equipo, de ayudar a lograr los objetivos que creo yo es llegar a clasificar a alguna copa. Y para mí salir siempre a ganar, a dar todo. Que confíen, que veo que hay muy buen equipo, trabajan con mucha intensidad, el cuerpo técnico también
los lleva a eso y que confíen que se están haciendo las cosas bien y vamos a dar todo. Vamos Vendaval, orgullo de la región. Como se recuerda, el futbolista de 21 años de edad llega a préstamo por una temporada procedente de Alianza Lima, donde al no poder alcanzar la nacionalización del guaraní antes del inicio del campeonato, decidieron prestarlo al Club Churre, que tratará de acceder a un cupo a copas internacionales en el 2023, más que pelear por no descender. Por su parte, el Cienciano del Cusco empieza la temporada 2022 con la tradicional Tarde del Papá. El cuadro imperial confirmó que tendrá como sparring al Sport Boys del Callao este domingo 9 de enero a las 3 de la tarde en el Estadio Garcilaso del Cusco. A través de las redes sociales, el club cusqueño dio a conocer que en los próximos días se pondrán a la venta las entradas del evento, en el que el equipo que dirige Gerardo Ameli lo usará también como preparación para su debut en la Liga 1 como local frente a la Academia Cantolao, además de su participación en la fase 1 de la Copa Sudamericana, donde tendrán que medirse al Melgar de Arequipa. Y en una noticia que parece broma del Día de los Inocentes, desde tierras mapochas se habría soltado la noticia bomba del día de hoy. Y es que el panelista de ESPN Chile, Patricio Yáñez, mencionó que el Colo-Colo de Chile estaría muy cerca de contratar al delantero peruano Paolo Guerrero. Aunque usted no lo crea, el Pato Yáñez habría puesto al goleador histórico de la selección peruana en el equipo del Cacique. Pero miren ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. Vamos a ver qué pasa, pero la información de adentro, de Colo-Colo, me dice que es una firma que están todos los temas muy atados, tiempo, duración del contrato, y no me dicen cuánto, los temas económicos completamente cerrados, y que tendría que estar acá el próximo lunes. Apa. El próximo año, seleccionado es, ¿lo puedo decir? Hacia cámara, por favor. La información que tengo es Paolo Guerrero. No, Paolo Rossi. Me encantaría. Paolo Guerrero. Extraordinario. Sí. Paolo Guerrero a una firma de Colo-Colo es la noticia Tremenda bomba que acaba de tirar el Pato. Por supuesto que no damos fe de que esta información sea verídica, y menos en este día donde siempre habrá quienes quieran agarrarte de gil, como en el caso de Gonzalo Núñez anunciando a Alexander Callens como nuevo jugador del Aston Villa. Solo que aquí lo conocemos, sabemos que solo sirven para hacernos pasar un buen rato y poco o nada de importancia se le dio. Pero que hagan lo mismo en el país sureño, se lo dejamos a la comunidad. ¿Creen en esta información o es solo un chascarrillo por 28 de diciembre? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal, porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!